Capítulo 693. Intento. Después de dejar la pluma estilográfica en su mano, Klein quitó el péndulo espiritual de su muñeca izquierda, sosteniéndolo con una mano y dejándolo colgar sobre el papel muy cerca. Edwina está en la historia de este libro. Klein cerró los ojos y repitió silenciosamente la declaración de adivinación. Después de recitar la declaración, abrió los ojos y vio el colgante de topacio girando en sentido horario. Esto significaba que la vicealmirante Asperg Edwina estaba dentro de los viajes de Groselle. Realmente es un mundo dentro de un libro. Además, la situación dentro es muy especial. Sin nuevos personajes, la historia no puede continuar. Klein asintió imperceptiblemente. Herido la cadena de plata y el colgante de topacio alrededor de su muñeca nuevamente, tomó una pluma estilográfica de color rojo oscuro y escribió una nueva declaración de adivinación. El método para entrar en los viajes de Groselle. Esta vez usó la adivinación de sueños. En el mundo gris nebuloso vio figuras indistintas. Las figuras eran de diferentes tamaños, algunas enormes, otras delgadas. Lo que todas tenían en común era que sostenían un libro con páginas de piel de cabra de color marrón amarillento. Los desarrollos siguientes se ramificaron en 2 escenarios. Algunos de ellos desaparecieron silenciosamente con los viajes de Groselle en ellos. Los demás, accidental o deliberadamente, gotearían su sangre en la portada mientras llevaban los viajes de Groselle con ellos antes de desaparecer repentinamente. La escena se hizo añicos y Klein abrió los ojos para ver la mesa moteada frente a él. Frunció el ceño mientras hacía una interpretación. Para entrar o activar los viajes de Groselle, se necesita un contacto prolongado con él hasta cierto punto, o se necesita gotear la sangre en la portada. ¿No es demasiado simple? Tal vez. Realmente es así de simple. En la historia, la primera aparición del soldado de Loen fue como una persona común que no conocía el misticismo. Con la ayuda de sus compañeros, lentamente se convirtió en un paladín disciplinario. Por lo tanto, el método de activación no es tan complicado. Una persona común puede lograrlo. Un pequeño número de investigadores antes de esto, incluida la vicealmirante Iceberg Edwina, fueron Beyonders con suficiente conocimiento de misticismo. Sabían que no debían gotear su sangre precipitadamente, de lo contrario, la muerte podría ocurrir sin que ellos siquiera lo sepan. Esto es similar a las personas comunes que usan la forma correcta de adivinación de espejo mágico. Es muy fácil provocar una existencia poderosa o secreta. Es por eso que no les pasó nada. Además, Edwina guarda los viajes de Groselle en la sala de coleccionistas la mayor parte del tiempo y solo interactúa con él ocasionalmente. Como tal, fue solo cuando recientemente tuvo un nuevo concepto de investigación que tuvo contacto prolongado con él, completando la condición necesaria para activar el libro. Sí, incluso a Rhodes solo sabía que hay algo extraño con el libro. Muchos de los dueños anteriores habían desaparecido y se sospecha que tiene algo que ver con los dragones y la ciudad de los milagros Lifesaid. Esto significa que los viajes de Groselle interferirán con su entorno cuando se activen. Por lo tanto, la mayoría de los coleccionistas en el pasado no conocen su problema y no tenían intención de estudiarlo. Los dueños que desaparecieron probablemente no se limitan a los que aparecen en la historia. Los demás podrían haber muerto por todo tipo de razones, sin dejar sus nombres en el libro. Klein se concentró de nuevo e hizo otra adivinación con la esperanza de obtener el método para salir de los viajes de Groselle. Esta vez vio una ventisca más tempestuosa en el paisaje de sueños gris nebuloso. Vio una figura gigantesca en la cima de un pico de hielo. Era un dragón traslúcido que permanecía casi a 5 metros de altura mientras estaba de pie sobre sus 4 patas. Se parecía a un pariente del lagarto y tenía una cara fea con ojos azules inquietantes. Tenía una cola gruesa y poderosa y un par de alas gigantes cubiertas con una membrana de piel en su espalda. Parecía oscurecer el cielo simplemente extendiendo sus alas. Sus escamas se parecían a cristales de hielo mientras giraban con un brillo cristalino. Era la parte más hermosa y soñadora de todo su cuerpo. De repente, el dragón que se parecía a una escultura de hielo levantó el cuello y el cuerpo y dejó escapar un rugido aterrador que penetró la ventisca.
En ese momento, alcanzó los 10 metros de altura al ponerse de pie sobre sus patas traseras. Rey del Norte, ese dragón de hielo. Klein dejó el sueño y golpeó el reposabrazos de la silla alta. Su interpretación de la revelación de la adivinación era que la clave para salir de los viajes de Groselle estaba en manos del Rey del Norte. La suposición inicial de Klein fue que solo ayudando al protagonista principal Groselle a lograr su objetivo, matar al dragón de hielo, la historia llegaría a un completo fin, abriendo un pasaje para salir del libro. Sin embargo, también puedo intentar ver si puedo romper por la fuerza la barrera entre el mundo en el libro y el mundo real. Klein se basó en su rica experiencia para encontrar rápidamente un intento. Primero recogió la carta del Emperador Negro, que estaba boca abajo, y la infundió en su cuerpo espiritual. De repente, el cuerpo de Klein se cubrió con una armadura negra de cuerpo entero. En su cabeza había una corona pesada, mientras que su aura se volvía majestuosa y digna. Emanaba una vibra imponente. Después de eso, agitó los poderes del espacio misterioso sobre la niebla gris hasta el límite, haciéndolo subir como una ola de marea. Al ver esta escena, Klein no dudó en invocar el cetro del dios del mar desde el montón de basura antes de infundir su espiritualidad en él. Las gemas azules en el extremo del cetro de hueso se iluminaron una tras otra, emitiendo un brillo cegador. Innumerables rayos de plata de rayos surgieron mientras sapeaban por el gran palacio como si formaran un mar de rayos. Finalmente, Klein usó el poder de supresión y el equilibrio de la grandeza del Emperador Negro para infundir los poderes agitados en la tormenta de rayos. El trueno resonó por encima de la niebla gris y se extendió a la distancia mientras gruesos rayos de relámpagos caían sobre Groselle Travels. Una luz cegadora envolvió todo el palacio durante 20 segundos completos. Después de que todo terminó, Klein volvió a mirar el objetivo y descubrió que la mesa moteada estaba hecha pedazos. En cuanto al libro de cuero marrón oscuro, estaba completamente ileso. Solo sus extremos se curvaron un poco. Es mucho más impresionante de lo que imaginé. Así es, ¿cómo puede un objeto que puede crear un mundo de libros completamente nuevo ser simple? No habría perdido dinero comprándolo por 8.000 libras en ese entonces. Puede usarse como escudo. Definitivamente puede defenderse de los ataques de los santos. El único problema es su pequeño tamaño. No podrá proteger mucho. Los pensamientos de Klein corrieron mientras la mesa de bronce volvía rápidamente a la normalidad. Como no había forma de abrir a la fuerza la barrera entre el mundo dentro del libro y el mundo real, solo podía considerar cómo entrar según los procedimientos normales. Obtener algo de sangre, subirla aquí y untarla en la portada y luego entrar como un cuerpo espiritual con la carta del emperador de sangre y el cetro del dios del mar. De esta manera, no tengo que preocuparme por encontrarme con el rey de los 5 mares, Nast, ya que no hay forma de que lo sienta. Tampoco podrá entrar en el mundo dentro del libro. Pero el problema radica en el hecho de que rescatar al vicealmirante Iceberg de esta manera le permitirá determinar que German Sparrow es el bandido héroe emperador negro. Sí, hay un problema más importante. Entrar con un cuerpo espiritual significa que el cuerpo todavía está en el mundo exterior, la cabina del capitán del Golden Dream. No tengo idea de cómo fluye el tiempo en el mundo dentro del libro. Fácilmente podrían ser unos días. De esa manera, mi cuerpo podría sufrir un accidente, ya que carece de protección. También estoy en territorio desconocido. Cuando llegue el momento, podría rescatar a Edwina, pero me encontraría desaparecido. Eso sería divertido. Klein rápidamente rechazó la idea de entrar como un cuerpo espiritual. No confiaba en la mayoría de las personas en el Golden Dream y también se sentía receloso del cazador más fuerte, Anderson. Su intento de adivinar si era peligroso entrar en el libro para rescatar a Edwina fracasó. Klein pensó profundamente por un momento antes de regresar al mundo real. Luego, sin prisa, recuperó Groselle Travels y eliminó las huellas del ritual. Mirando por la ventana la inminente oscuridad, caminó hacia la puerta de la cabina del capitán, abrió la cerradura y la abrió. Bru Walls, Singer, Orpheus y compañía estaban todos afuera.
Ninguno de ellos se había ido. Incluso había marineros que asomaban la cabeza desde la escalera. ¿Alguna pista? Bruce soltó su pregunta, pero no escuchó su voz porque todos en la puerta hacían la misma pregunta. Klein recorrió con la mirada y asintió. Instantáneamente escuchó suspiros de alivio, luego vio todo tipo de expresiones felices y emocionadas. Si desapareciera un día, ¿quién actuaría así? Klein concentró sus pensamientos y le dijo a Danitz. Necesito un asistente. Dicho esto, se volvió para caminar hacia el escritorio. De acuerdo. Danitz lo siguió apresuradamente y cerró la puerta con familiaridad. ¿Necesitas algo de mí? Preguntó apresuradamente. Parecía que ya podía ver a su capitán siendo rescatada a través de su arduo trabajo. Klein se paró junto al escritorio y dijo solemnemente. Lo que suceda a continuación será muy peligroso. ¿Muy peligroso? Danitz instintivamente apretó los dientes. Podrías desaparecer o incluso morir inmediatamente. Klein le contó el peor resultado posible. Al ver lo serio que era el loco Garman Sparrow, Danitz comprendió de inmediato la gravedad de la situación. Su corazón se hundió mientras inconscientemente se volvía frenético. ¿Qué tiene que ver esto con rescatar a la capitana? Está directamente relacionado. Klein respondió sucintamente. La expresión de Danitz se torció mientras se quedaba en silencio durante 2 segundos. ¿Qué pasará si no se hace nada? Tu capitana podría quedar atrapada allí para siempre o podría morir en el próximo segundo. Klein dijo con sinceridad. Danitz se quedó boquiabierto mientras cerraba la boca en silencio. Sus ojos se desviaron por unos segundos antes de volver a enfocarse en la cara de Garman Sparrow. Apretando los dientes, dijo. Comencemos. Mierda. Se maldijo en voz baja. Klein tomó la pluma y el papel sobre la mesa, garabateó una nota, la dobló en un cuadrado y se la entregó a Danitz. Métela en tu bolsillo. Léela después de entrar. ¿Entrar? Preguntó Danitz, confundido y sin tener ni idea. Mientras hablaba, tomó automáticamente el papelito y lo metió en el bolsillo de su pantalón. Klein no respondió, sino que señaló a los viajes de Groselle. Unta un poco de tu sangre en la portada del libro. Esto. Mientras Danitz hacía una vaga conjetura, tomó la daga de bronce que tenía a su lado y asintió con la cabeza. De acuerdo. Capítulo 694. Quemadura. Tras cantar, Danitz sostuvo la daga de bronce y la deslizó por la parte posterior de su palma izquierda, pero su vacilación le impidió usar mucha fuerza. Levantó la vista y forzó una sonrisa. Aunque me he lesionado muchas veces, el dolor todavía me da miedo. Ve al grano. Respondió Klein fríamente. Danitz soltó una risa hueca. Ja, solo tengo un poco de miedo al dolor. Justo cuando lo decía, hizo fuerza con su mano derecha, abriendo una herida en el dorso de su mano con el cuchillo de bronce. Las palabras que había dicho eran aparentemente para distraer su atención para que pudiera reconciliarse con la idea del dolor. La sangre brotó rápidamente y Danitz dejó caer inmediatamente la daga. Se secó un poco de sangre con el dedo derecho y la untó en la portada marrón oscura de los viajes de Groselle. Después de terminar, contuvo la respiración esperando un cambio. De repente, vio un copo de nieve del tamaño de una pluma de ganso. Un fuerte viento huyó a sus oídos y de inmediato un frío punzante le penetró en el cuerpo. Aunque Danitz estaba preparado mentalmente, todavía estaba alarmado. Instintivamente miró a su alrededor para confirmar dónde estaba. Se dio cuenta de que en algún momento había salido de la cabina del capitán del Sueño Dorado. Se encontró en una tierra de escarcha destrozada por una ventisca. Debido al entorno extremo, no podía ver nada a lo lejos. Ni siquiera podía decir si estaba en una montaña o en una llanura.
Realmente he entrado en un mundo extraño. ¿El capitán también está aquí? Danitz levantó la mano para cubrirse la cara, temiendo que la nieve le entrara en los ojos. Se calmó y recordó las instrucciones de Garman Sparrow. De su bolsillo sacó apresuradamente un trozo de papel que había sido doblado en un cuadrado y lo desplegó cuidadosamente. Mientras lo hacía, tenía especial miedo de que cualquier accidente pudiera hacer que el papel se rompiera o se lo llevara el viento. Eso le haría perder toda esperanza, pero afortunadamente nada de eso sucedió. Vio el contenido escrito por Garman Sparrow. Recita el siguiente nombre honorífico en Hermes, pero preferiblemente en Hermes antiguo. El loco que no pertenece a esta era. El misterioso gobernante por encima de la niebla gris. El rey amarillo y negro que empuña la buena suerte. Quema esto al cantar. ¿Esto es una existencia secreta a nivel de una deidad? Debido a la estricta educación del vicealmirante Asperger-Ruina, Danitz no era analfabeto en lo que respecta al misticismo. Incluso tenía una buena base. Mirando el trozo de papel en su mano, inconscientemente dejó escapar un jadeo, aspirando el frío viento y los copos de nieve helados que dejaron una sensación de frío punzante. Inmediatamente tosió, mientras su expresión se volvía retorcida. Ahora podía confirmar una de sus teorías pasadas. Garman Sparrow realmente pertenecía a una organización poderosa y muy secreta. Y la organización consagra una existencia conocida como el Loco, una existencia divina. En efecto, un tipo tan poderoso y loco no puede aparecer de la nada. No brotan de la tierra. Danitz se tiró del cuello y se apretó la ropa. Mirando el trozo de papel que ondeaba al viento, mostraba una clara mirada de vacilación. Sabía muy bien lo peligroso que era recitar el nombre de una existencia secreta desconocida cuyas intenciones eran desconocidas. Podría llevar a un resultado más aterrador que la muerte. El capitán también está atrapado aquí. Además, no hay forma de salir. Danitz juntó las manos y las colocó frente a su boca. De repente, extendió las manos y usó el antiguo Hermes para recitar el nombre honorífico del loco. En el sueño dorado, en la cabina del capitán. Con sus propios ojos, Klein presenció cómo Danitz se volvía ilusorio sin ninguna razón antes de desaparecer. Ya no había ninguna duda sobre cómo se podía lograr la entrada a los viajes de Groselle. Después de esperar pacientemente un momento, escuchó una serie de súplicas ilusorias y claramente provenían de un hombre. Por lo visto, los viajes de Grossel no pueden bloquear la niebla gris. El mundo dentro del libro todavía está conectado a ese espacio misterioso. De esta manera, incluso si entrara, no estaría completamente acorralado o sin ningún as bajo la manga. Klein no ocultó su suspiro de alivio. Para confirmarlo, dio 4 pasos en sentido contrario a las agujas del reloj mientras cantaba la invocación. Después de llegar por encima de la niebla gris, vio el brillo que representaba a Danitz ondulando hacia afuera junto a la silla alta del loco. El cuerpo y el alma entran juntos. El mundo dentro del libro es muy estable. No hay manera de romperlo simplemente tirando del cuerpo espiritual. De hecho, si fuera posible, la adivinación de antes habría recibido la revelación correspondiente. Usar el cetro del dios del mar es demasiado peligroso. Otorgar a Danitz directamente solo acelerará su muerte. Klein entrecerró los ojos mientras emanaba su espiritualidad. Después de asimilar todo por un momento, llegó a muchas conclusiones. No se demoró y regresó al mundo real de inmediato. Sosteniendo la daga de bronce, limpió la sangre de Danitz con un trozo de papel. Después de doblar un trozo de papel y guardarlo en el bolsillo, comenzó a considerar su próximo movimiento. Por lo visto, manchar con sangre permite la entrada directa. De esta manera, no tengo que preocuparme de que mi cuerpo sufra ningún accidente. Además, puedo resolver el problema muy rápidamente. Pero de la misma manera, no puedo ser descuidado. Tengo que tener cuidado con cualquier otro peligro. Si hay alguien en este barco que pueda ser problemático,
Podrían colarse en la cabina del capitán después de que entre en los viajes de Grossel, sacrifiquen este libro al verdadero creador, la demoniosa primordial o el sabio oculto. Entonces estaría en problemas. Definitivamente sufriría algo peor que la muerte. Los marineros del sueño dorado parecen estar principalmente enamorados del vicealmirante iceberg. El hecho de que la provocación superficial de Anderson fuera lo suficientemente efectiva como para demostrarlo. Por lo tanto, decirles que esto involucra la vida del vicealmirante iceberg y hacer que se vigilen mutuamente para que nadie entre me dejará tranquilo. El problema radica en Anderson. Es el cazador más fuerte. Es más fuerte que cualquiera de los Beyonders a bordo de este barco. Además, es bueno en emboscadas e infiltración. Existe una pequeña posibilidad de que pueda evitar el monitoreo de los demás y colarse en secreto en la cabina del capitán. Sus antecedentes siguen siendo demasiado dudosos y no tengo forma de confiar realmente en él. Tengo que pensar en una manera de que entre en los viajes de Grossel conmigo. En medio de sus pensamientos, Klein hojeó el antiguo libro cubierto de piel de cabra marrón amarillenta. Descubrió que no había ningún contenido nuevo y la historia carecía de rastros de la existencia de Danitz. Es decir, que uno necesita sobrevivir con éxito y reunirse con el equipo principal antes de ser considerado una parte real de la historia? ¿Eso hará que aparezcan más páginas? Klein hizo una conjetura preliminar mientras volvía a caminar hacia la puerta y la abrió. ¿Tuvo éxito? Flowery Botajodsen y compañía preguntaron. Klein negó con la cabeza y dijo con calma. Lo siguiente será un largo ritual. Nadie debe entrar e interrumpirlo, de lo contrario, provocará la desaparición para siempre o incluso la muerte de Edwina Edwards. Después de informarles del punto principal, miró a su alrededor y dijo directamente. Sospecho que uno de ustedes aquí podría tener problemas. Todos deben vigilarse mutuamente. Gourmet Prewalls instintivamente quiso replicar por costumbre cuando de repente vio que la cabina del capitán estaba vacía. Danitz, que acababa de entrar, se había ido. Recordando la desaparición del capitán y confirmando que Garman Sparrow estaba a punto de intentar salvarla después de encontrar la causa del problema, asintió y dijo. Yo estaré a cargo de este asunto. Y ellos también me vigilarán. Klein no insistió en el tema. Luego se volvió para mirar a Anderson Hall, quien estaba apoyado contra una pared. Entra. Anderson curvó la esquina derecha de su boca mientras hacía un sonido de desaprobación. La gente que no está al tanto podría pensar que soy tu subordinado. Tu actitud es básicamente un modelo a seguir para los provocadores. A pesar de sus quejas, enderezó la espalda y abrió el paso antes de entrar en la cabina del capitán. Después de cerrar la puerta y ponerle el seguro, Klein se volvió para enfrentar a Anderson. ¿Te interesa participar en una aventura rara? Podrías cumplir el logro de cazar un dragón. Según sus observaciones de los últimos días, creía que Anderson Hood era un cazador curioso y aventurero. Le gustaba aprender cosas nuevas y experimentar formas novedosas de emoción. Anderson miró fijamente la cara de Garman Sparrow y lo examinó seriamente antes de sonreír. No me interesa. Sacudió la cabeza con firmeza. Después de eso, se rió antes de que Klein volviera a hablar. Huelo peligro. Un aventurero loco, poderoso y muy engreído me invita a aventurarme juntos. ¿Qué implica esto? Significa que es extremadamente problemático y peligroso. Pensé que te interesaría. Esto es diferente a cómo actúas normalmente. Realmente puedes controlarte y dejarte llevar. Intentaré otra amenaza. Si no funciona, lanzaré a este tipo a una isla desierta y dejaré que el Golden Dream zarpe. Lo recogeremos más tarde. Como cazador, la supervivencia en una isla desierta no debería ser difícil para él. Klein se decidió rápidamente y su mirada se volvió fría al instante. Miró a Anderson y dijo. No permitiré tener riesgos latentes a mi alrededor. Anderson se quedó atónito por un segundo antes de sonreír rápidamente. Jaja, era solo una broma. Estoy muy interesado en el título de Cazador de Dragones. Cambiaste de opinión demasiado rápido.
Si hubieras insistido un poco más, podrías haber disfrutado la sensación de ser abandonado. Klein asintió, volvió a la mesa y le dijo a Andersen Hall, quien lo había seguido de cerca. Unta tu sangre en la portada de este libro. No hace falta que sea mucha. ¿Untarla? Anderson examinó los viajes de Groselle con curiosidad antes de inspeccionar el área. ¿La desaparición de Edwin está relacionada con esto? ¿Lo mismo para la desaparición de ese cazador fracasado? Ah, cierto. Blasing Danith. Casi olvido su nombre. Afortunadamente, su recompensa es un poco más alta que antes. La comisura de la boca de Klein se contrajo mientras respondía con franqueza. Así es. Interesante. Anderson echó un vistazo al escritorio, tomó la daga de bronce e indiferentemente se hizo una herida sangrante en la mano. Inmediatamente después, dejó la daga con cuidado y untó la sangre en la portada marrón oscuro de los viajes de Groselle. Después de unos segundos de observación, justo cuando Anderson estaba a punto de recoger la daga de bronce y limpiar la sangre restante, su visión fue cubierta de repente por una ventisca. Al ver a Anderson desaparecer como Danix, Klein tomó otro pedazo de papel y limpió la sangre de la daga antes de doblarla y guardarla en el bolsillo. No estaba seguro de si el trío aparecería en el mismo lugar después de entrar en el mundo dentro del libro. Por lo tanto, hizo preparativos al tener los materiales necesarios para la búsqueda de varilla de radiestesia. Después de hacer todo esto, Klein sostuvo esa daga y la deslizó por la parte posterior de su mano. Sus músculos faciales se contrajeron mientras miraba hacia abajo en diagonal. Solo después de unos segundos hizo fuerza. Su cuerpo tembló ligeramente mientras giraba la cabeza hacia un lado. Las comisuras de su boca no pudieron evitar abrirse. Cuando la sangre salió, Klein, que aún sostenía la daga, tomó su bastón y rápidamente untó el líquido rojo en la portada del antiguo libro. Después de un breve retraso, Klein se encontró en medio de una tierra blanca de nieve. Capítulo 695, Contraste marcado. Ráfagas de viento con fragmentos de hielo y copos de nieve del tamaño de plumas de ganso golpeaban repetidamente la cara de Klein. Mientras inspeccionaba sus alrededores, no pudo evitar tensarse. Se inclinó ligeramente mientras temblaba. ¡Qué frío! Casi maldijo al confirmar que estaba en una tierra de hielo y nieve con muy poca visibilidad. Originalmente imaginó que la humedad fría del invierno de Backlund era aterradora, pero ahora sabía que las bajas temperaturas absolutas y los fuertes vientos que eran tan afilados como las cuchillas eran una combinación mortal. A pesar de que había usado un suéter adicional por adelantado y su abrigo era grueso y largo, aún no podía soportar el frío. No llevaba el brush solar porque el calor generado era psicológico. Podía usarse para resistir la influencia del intenso frío por un corto periodo de tiempo, evitando que su cuerpo se entumeciera. Pero enfrentado a un ambiente helado eterno, era equivalente al suicidio. El calor a nivel psicológico hacía que los poros de uno se abrieran como si estuviera en verano. Despegaría la última capa de defensa contra las bajas temperaturas e incluso la recibiría de manera proactiva. Por lo tanto, Klein arrojó el objeto místico sobre la niebla gris. Planeaba usarlo solo en ciertas ocasiones especiales. No podía permitirse retrasar su partida en entornos tan hostiles. Después de una observación preliminar de sus alrededores, inmediatamente quemó la sangre en la daga de bronce y se la guardó en el bolsillo. Después de eso, Klein sacó la armónica del aventurero y sopló en ella. En medio de los aullidos del viento, no pudo descubrir la aparición de la señorita mensajera Tineker Reinete a través de la visión espiritual que activó. De hecho, este lugar no está conectado al mundo espiritual. O más bien, este lugar tiene un mundo espiritual único para sí mismo. Por lo que parece, rezar al dios del mar sería inútil. Solo los encantos que apuntan al espacio misterioso sobre la niebla gris atravesarían la barrera. Aquí está el problema. Como creyente del dios del conocimiento y la sabiduría, Edwina conoce el nombre honorífico del verdadero dios.
¿Por qué no buscó su ayuda? ¿O lo intentó en vano? Sí, no todas las deidades van a responder personalmente a sus creyentes. Muchas veces ellas parecen dar retroalimentación basados en ciertas leyes. Probablemente no puedas encontrar una segunda existencia secreta como yo que toma trabajos como los míos. Klein soltó una risita autodespectiva y hizo un juicio preliminar. Luego guardó su armónica, sacó el papel con la sangre de Danitz y lo envolvió en la punta de su bastón. La ubicación de Danitz. Klein dijo suavemente mientras comenzaba a usar la búsqueda de vara de radiestesia. Luego, de acuerdo con el resultado, atravesó la espesa nieve y rápidamente se abrió paso a través de los vientos helados bajo el cielo sombrío. De vez en cuando hacía una adivinación y ajustaba su rumbo. Después de todo, Danitz no esperaría en su lugar original, ya que terminaría como una escultura de hielo al hacerlo. Unos 10 minutos después, Klein descubrió una llama escarlata. Uf. Exhaló antes de dar unos pasos hacia adelante para identificar a su objetivo. Era Danitz, sin duda. Este famoso pirata llevaba ropa bastante fina. Se envolvió los brazos alrededor de sí mismo mientras caminaba hacia adelante con una expresión perdida. Sin embargo, no parecía tener tanto frío. Esto se debía a que los cuervos de fuego escarlata lo rodeaban. Estaban hirviendo la nieve y bloqueando los vientos, creando una calidez primaveral. En esos momentos, Klein admiraba especialmente a un pirómano. Aunque un mago tenía la misma capacidad de invocar llamas, era una habilidad ofensiva que no podía mantenerse. Solo podía usarse por un momento. Para depender de ella para calentarse, necesitaba lanzarla constantemente, cansándose rápidamente. En cuanto al control de llama, dependía de las llamas existentes o de los materiales inflamables. Ambos eran extremadamente escasos en este mundo de hielo. Al ver a los cuervos de fuego elevarse en el aire, Klein aceleró el paso y se acercó. Danitz saltó de susto cuando sintió que alguien se acercaba. Al ver quién era el recién llegado, inmediatamente soltó un suspiro de alivio. Luego, con una expresión extraña, forzó una sonrisa. Ja, aquí no se ven estrellas. Perderse es inevitable. Klein ignoró lo que dijo y preguntó directamente. ¿Lo quemaste? Sí. Danitz asintió apresuradamente, su ser entero emanaba un miedo indescriptible. Klein observó a Danitz durante unos segundos y, después de confirmar que no estaba mintiendo, produjo la sonrisa cortés de Garman Sparrow. Recuerda, cantar el nombre honorífico de él te convierte en un creyente de él. La expresión de Danitz se contorsionó mientras forzaba una sonrisa que parecía peor que llorar. No quiero cambiar mi fe. No tengo intención de creer en una existencia desconocida de origen dudoso. Rugió interiormente con locura, pero no dijo una palabra. Sospechaba que cualquier réplica que hiciera lo llevaría a ser enterrado en la nieve por el loco. Klein tenía una sonrisa que tenía matices de locura. Agregó con un tono tranquilo. Recuerda, manténlo en secreto. Una vez que lo reveles, tú y tu capitán morirán ambos. ¿Qué tiene que ver esto con el capitán? Danitz soltó. Klein mantuvo su expresión anterior mientras sonreía a Danitz. ¿Adivina? Danitz abrió la boca. Sabiendo la razón, todo lo que pudo hacer fue soltar una risita hueca. ¿Parezco alguien que no puede guardar secretos? Klein asintió. Al sacar el papel con la sangre de Andersen, se rió y le dijo a Danitz. Cree en él, sirve a él. Quizás algún día te convertirás en un bendito como yo. Cuando llegue el momento, tu nombre se extenderá por los 5 mares. No serás en modo alguno inferior a un almirante pirata. Mientras hablaba, tenía pensado agregar un gesto como creyente de loco, pero lamentablemente se dio cuenta de que no tenía tal gesto. Todo lo que pudo hacer fue consolarse. Una organización secreta necesita ser secreta. Hacer todo tipo de acciones superficiales no tiene sentido. El señor ahorcado tenía razón. De ninguna manera inferior a un almirante pirata.
Los ojos de Danitz se iluminaron de repente. Ya que ya he cantado el nombre honorífico de esta existencia secreta, realmente no hay forma de evitarlo desde un punto de vista místico. Podría aprovechar esta oportunidad. Instantáneamente tuvo muchos pensamientos incluso después de haber nombrado a su futuro hijo. Jejeje, si no fuera por la personalidad de Germain Sparrow, habría dicho directamente que tendrías la reputación y la fuerza que coincide con el vicealmirante Iceberg cuando llegue el momento. Por supuesto, si ella te quiere será otra cosa. Según mis observaciones, tienes pocas posibilidades. La pareja que Edwine desea tener es alguien que pueda estudiar y mejorar junto a ella, alguien que pueda discutir todo tipo de conocimiento. Klein murmuró mientras usaba la varita de radiestesia de nuevo. Ubicación de Anderson Hood. ¿También entró? Danitz se sorprendió primero antes de preguntar con sorpresa. Klein terminó de cantar la declaración, soltó su bastón y determinó la dirección en la que cayó. Luego asintió y dijo: Me preocupa que se quede afuera. Entonces también desconfías de Anderson Odd. Danitz no pudo ocultar su sonrisa mientras hacía eco. Así es. Es el tipo de persona que sonríe en la superficie, pero te apuñala por la espalda una vez que te das la vuelta. Su reputación en el mar de la niebla es terrible. No hay piratas que lo quieran. Incluso intentó deliberadamente ensuciarte, haciéndonos desconfiar de ti para verte con animosidad. Si a los piratas les gustara, solo significaría que su título de cazador más fuerte no es sustancial. Escuché las provocaciones de Anderson. Klein no respondió. Tomó su bastón y continuó a través de la ventisca. Danitz lo siguió de cerca usando cuervos de fuego para dispersar la nieve y bloquear el frío para que los dos no tuvieran que congelarse. No está mal, bastante sensato. En ese momento, Klein experimentó una vez más los beneficios de tener un sirviente, tener a alguien que sostenga un paraguas durante un día lluvioso y a alguien que brinde calor en una ventisca. En la inmensidad blanca, los dos aparecieron como puntos negros caminando por la nieve. Avanzaron durante casi 20 minutos antes de llegar a la ubicación donde apuntaba la radiestesia. Él no está aquí. Danitz inspeccionó el área y no pudo encontrar ningún rastro de Anderson Hall. No tenía ninguna duda sobre la varita de radiestesia de Germain Sparrow porque él fue la última persona en ser encontrada con ella. Klein frunció el ceño mientras activaba su visión espiritual y mejoraba su percepción espiritual. De repente sintió algo. Hizo presión hacia adelante con su bastón, provocando que la nieve frente a él colapsara. El colapso reveló una cueva. En su interior había rocas oscuras que reflejaban la luz de un fuego. Klein se agachó. En su visión descubrió que la cueva se extendía hasta un pasaje estrecho. Y al final del pasaje había un montón de rocas rojas brillantes. Extrañas plantas subterráneas ardían lentamente mientras Anderson Hood se sentaba a su lado. Estaba asando tranquilamente un animal que se parecía a un conejo. La fragancia de las grasas y el calor que proporcionaba emanaban, penetrando en las narices de Klein y Danitz. ¿Ustedes finalmente están aquí? ¿Quieren intentarlo? En realidad hay un extraño conejo aquí que puede vivir en hielo y nieve. Anderson se inclinó mirando hacia la entrada como si saludara a sus compañeros en una excursión de campamento con él. Aunque no dijo nada provocativo, realmente quiero golpearlo. Klein entró en la cueva con una expresión estoica. Se acercó al fuego y experimentó la dicha tan esperada. Danitz lo siguió de cerca. Miró el fuego que asaba un conejo y luego a los cuervos de fuego a su lado antes de dispersarlos silenciosamente. ¿Sé cómo encontraste esta cueva? Danitz preguntó con desagrado, sin querer admitir su inferioridad, pero su cuerpo lo traicionó al inclinarse más cerca del fuego. Anderson volteó el conejo, que estaba empalado con su espada negra como la tinta, y le lanzó una mirada a Danitz. Primera lección de ser cazador. Observa tu entorno. Familiarízate con tu entorno. Aprovecha tu entorno.
La expresión de Danitz se congeló inmediatamente. Anderson miró a Garman Sparrow y se rió entre dientes. Es una cueva que abrí. ¿Cómo está? No está mal, ¿verdad? Controlé mi fuerza perfectamente. Mientras hablaba, aspiró el aire y dijo: ¡Qué fragante! Parece que el asado está listo. ¿Quieres probarlo? Aunque no traje especias, hay sal de roca aquí. Solo será un poco astringente. ¿Estás seguro de que puedes comer esto? Si es una criatura villante, podrías perder el control con solo un mordisco. Danitz dijo con un chasquido. Anderson lo miró. Segunda lección de ser un cazador. Distinguir qué se puede y qué no se puede comer en la naturaleza. Él cuidadosamente extendió su mano, arrancó una pierna y se la metió en la boca mientras la comía con gusto. Klein estaba a punto de decir algo cuando de repente sintió una aura desenfrenada acercarse desde lejos. La sensación opresiva que emanaba de una criatura de alto nivel parecía extremadamente real. Hizo que Danitz temblara incontrolablemente. El aura los recorrió sin notar la rareza de la cueva debajo. Luego se fue rápidamente. Rey del Norte. El título brilló en la mente de Klein. Capítulo 696, Guardián Gigante. Mientras el aura tiránica pasaba volando en lo alto del cielo, Anderson dejó de masticar de repente. Solo cuando la entidad estuvo a distancia, tragó el resto de la carne de conejo. Miró a Garman Sparrow. ¿Ese era el dragón del que estabas hablando? Klein asintió levemente confirmando la suposición de Anderson. Las comisuras de la boca de Anderson se curvaron lentamente hacia arriba revelando una expresión como si estuviera indeciso entre reír o llorar. Pensé que estabas hablando de un dragón maduro o adolescente. El que acaba de pasar. Probablemente no pueda convertirme en un cazador de dragones. Excrementos de dragón tal vez. La sensación tiránica que exuda el Rey del Norte es de hecho un poco aterradora. En comparación con el monstruo reconstruido que hizo crecer el cabello sin control en el futuro, es mucho más fuerte. Quizás sea una secuencia 4 al nivel de un semidios. Klein hizo un juicio con calma sin revelar ningún indicio de pánico o horror. Él claramente recordaba que los viajes de Grosella habían indicado claramente que la pirata femenina había logrado escapar del ataque del Rey del Norte antes de reunirse con el equipo liderado por el protagonista principal Groselle. Y Edwina Edwards claramente no era un semidios. Ella era una secuencia 5 de la vía del lector. Además, como fue tragada repentinamente por el libro, ciertos objetos místicos y artefactos sellados que no conservó permanentemente en su persona quedaron en el camarote del capitán. Las herramientas que tenía y que le eran útiles probablemente se limitaban a una o dos. En tal situación, pudo defenderse del Rey del Norte y sobrevivir. Habiendo avanzado y habiendo ajustado su inventario, Klein creía que no le afectaría demasiado. Además, todavía estaba conectado a la niebla gris. Podría usar el cetro del dios del mar para producir una respuesta. Esta fue también la razón por la que Klein se atrevió a entrar directamente después de confirmar que Danitz estaba en un estado ordinario durante su oración. Sí, el Rey del Norte no parece un semidios de una vía normal. Según el vicealmirante Iceberg, es un rampeller que reúne características Beyonder relacionadas con el hielo y puede igualar a un semidios en ciertos dominios, pero tendría fallas en otros aspectos. Edwina Anderson y yo, junto con los Beyonders del equipo del protagonista principal, no estaríamos indefensos. Si todo lo demás falla, todavía puedo usar el cetro del dios del mar. No creo que este libro pueda defenderse de objetos por encima de la niebla gris. Si pudiera, lo habría mostrado hace mucho tiempo. De pie junto al fuego, Klein miró a Anderson y sonrió. ¿Tienes miedo? Anderson se sorprendió y sonrió de inmediato. En absoluto. Pareces tener mucha confianza. Después de decir eso, miró a Danitz, quien todavía temblaba y trataba de componerse antes de hacer un chasquido. ¿Sabes cuál es la cosa más importante para un hombre?
Danitz acababa de respirar hondo. Estaba aturdido por lo que escuchó mientras sostenía su dedo índice y medio juntos apuntando a su entrepierna con incertidumbre. Anderson parpadeó antes de rugir de risa. Bastardo, de verdad eres un pirata grosero. Jaja, quería decir algo, pero... Jaja, no puedo recordarlo. Ah, sí, quería decir coraje. El coraje es lo más importante para un hombre. Mírate. El dragón ni siquiera ha atacado y ya casi te estás abrazando la cabeza y pidiendo misericordia. La cara de Danitz se ruborizó instantáneamente mientras miraba a Anderson. No estabas actuando así en Carter. Klein no pudo evitar burlarse. Danitz estaba a punto de dejar claro que solo estaba influenciado por la criatura de alto nivel cuando de repente recordó lo que acababa de decir. Su expresión se restauró inmediatamente a la normalidad mientras respondía casualmente. No se puede comparar con las heces de dragón en absoluto. La sonrisa de Anderson se congeló mientras tosía ligeramente. Como si nada hubiera pasado, arrancó la pierna de un conejo y se la entregó a Garman Sparrow. ¿Quieres un bocado? Klein se quedó en silencio durante unos segundos antes de negar con la cabeza lentamente. Este es un mundo extraño. Antes de confirmar que no hay ningún problema, es mejor no comer nada aquí. Tal vez sea un trozo de carne de conejo que te hará quedarte aquí para siempre. Anderson se llevó la pierna de conejo asada a la nariz antes de dejarla lentamente. Después de eso, su rostro se derrumbó. ¿Por qué no lo dijiste antes? Klein respondió con calma. Acabo de pensar en este problema. La expresión de Anderson se volvió retorcida mientras bajaba la cabeza. Rápidamente mordió la pierna de conejo asada. ¿No tienes miedo de que algo realmente malo pase? Las acciones del cazador más fuerte alarmaron a Danitz. Anderson se rió impotente. Ya me comí una antes. Ya la he digerido. Como no hay forma de volver atrás, mejor me concentro en disfrutarla. Klein y Danitz se quedaron sin palabras por un momento. Después de que Anderson terminara de roer la pierna del conejo, deliberó y preguntó. ¿De verdad no vas a comer? No tenemos idea de cuánto tiempo vamos a estar aquí. Si de verdad nos morimos de hambre, ¿cómo vamos a luchar contra el dragón? Klein no respondió. Sacó su reloj de bolsillo dorado y lo abrió. Son las 6:10 de la tarde afuera. Comeremos un poco después de 4 a 6 horas si no te pasa nada. Anderson se quedó atónito y sin palabras. Klein lo ignoró y se volvió para decirle a Danitz. 15 minutos de descanso. Buscaremos a tu capitán después de eso. Mientras decía eso, ya había sacado el pendiente de perla perteneciente a la vicealmirante Asper Gadwina Edwards. Vale. Danitz se sintió de repente lleno de energía, con la sangre hirviendo, olvidando por completo el frío exterior. Pero después de unos 8 segundos, se acurrucó de nuevo junto al fuego. Alrededor de las 7 de la tarde en el mundo exterior, Klein se ajustó el sombrero y sujetó su bastón. Junto con Danitz y Anderson, siguió la revelación proporcionada por su adivinación y encontraron su camino hacia una montaña. Después de rodear las rocas que estaban envueltas en gruesas capas de hielo, vieron una oscura cueva de montaña. De pie junto a la entrada, había una mujer sosteniendo un arco antiguo. La mujer tenía una cabellera de suave y lustroso cabello negro que simplemente había atado en una coleta. Sus rasgos faciales eran suaves, lo que la hacía parecer diferente a cualquier nacional del continente norte. Llevaba un abrigo y pantalones de cazador marrones de estilo antiguo. Miró con atención. Al ver sus orejas ligeramente puntiagudas, Klein inmediatamente adivinó su identidad al compararla con el contenido de Viajes de Groselle. Era la elfa que conoció al gigante Groselle al principio. Su nombre era desconocido. En comparación con la gente de la Tierra, los del continente norte parecen más caucásicos. Pero esta elfa tiene más encanto oriental. Klein rápidamente llegó a esta conclusión particular. Una elfa.
Es idéntica a las elfas dibujadas en los antiguos dibujos de la iglesia. Anderson de repente se emocionó. Tengo que negociar con ella para que sea mi modelo para que pueda dibujar algunos retratos de ella. A un lado, Danitz se burló. Se mofó de manera concisa. Grosero. Claramente no había olvidado la burla previa de Anderson. ¿Solo sabes de ese tipo de dibujo? Anderson le lanzó una mirada, aceleró el paso y caminó hacia la elfa. Justo cuando se acercó, la elfa no dudó en levantar su arco. La flecha encordada en él brillaba con un rayo plateado. Espera. Anderson levantó inmediatamente las manos. Es inútil. Los elfos pertenecen en su mayoría al camino de la tormenta. Son propensos a ser irascibles e impetuosos. Klein activó en secreto sus hilos del cuerpo espiritual planeando lograr el control inicial sobre la elfa para que lo escuchara con calma. En este momento, Anderson vio un borrón antes de ver dos gruesas y enormes piernas musculosas de color gris azulado. Clavada en la nieve había una enorme y aterradora espada. Anderson se horrorizó al darse cuenta de que su altura solo llegaba a las rodillas de la pierna. Instintivamente siguió la espada y levantó la vista poco a poco. Con la cabeza casi completamente hacia arriba, finalmente vio al gigante que tenía casi 4 metros de altura. La piel del gigante era gris azulada. Su abdomen y cintura estaban cubiertos de una espesa piel de bestia peluda, dejándolo desnudo en todas partes. Incluso sus piernas carecían de protección. Golpeó la espada, que era más ancha que una puerta humana, y usando su ojo vertical único para mirar a Anderson, Klein y Danitz, preguntó con una voz atronadora. ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué están aquí en el campamento Groselle? Klein estaba a punto de responder cuando una figura familiar salió de repente de la oscura cueva de la montaña. Los ojos de Danitz se llenaron instantáneamente de éxtasis. Vestida con una camisa complicada y pantalones oscuros, Edwina recorrió con la mirada el trío. Su expresión habitualmente fría reveló una mirada bastante atónita, como si no esperara ver a Garman Sparrow y Anderson por aquí. Rápidamente se recompuso y miró al gigante. Groselle, son mis acompañantes. Groselle abrió su enorme boca en una sonrisa y preguntó con deleite. ¿También están aquí para ayudar a lidiar con Ulisan? ¿Ulisan? Klein quedó momentáneamente sin palabras. En ese momento vio a Edwina, que estaba parada en la sombra del gigante, mirándolo. Ella quería que diera una respuesta afirmativa. ¿Ulisan es el rey del norte? Klein respondió pensativo. Sí. Jaja, ¿entonces somos amigos? Groselle miró hacia abajo al trío y se rió. Mientras hablaba, Anderson se retiró silenciosamente al lado de Garman Sparrow mientras decía en voz baja. Esta es la primera vez que encuentro a un gigante viviente. No hay forma de golpear sus puntos vitales. Es demasiado alto. Puedes golpear sus piernas. Klein se burló y respondió con calma. Un objetivo enorme facilita golpearlos. Eso es correcto. Anderson estuvo de acuerdo. En ese momento, Edwina se acercó y los presentó a los tres. Este es el líder del campamento, el gigante guardián Groselle. Esta es la cantora élfica Ciatas. ¿Cantora élfica? ¿Cantora oceánica? Klein de repente sintió que había esperanza para la fórmula de la poción del señor ahorcado. Edwina se giró a medias y les dijo a Groselle y Ciatas. Son mis compañeros. El aventurero más fuerte, Garman Sparrow, el cazatesoros Anderson Hood, y el reconocido marinero Danitz. Siempre pensé que el vicealmirante iceberg era del tipo serio que nunca mentía. Reconocido marinero. Ja, en cierto modo, eso es verdad. Klein se quitó el sombrero e hizo una reverencia seria. Anderson hizo lo mismo de una manera bastante casual y superficial. Rebosante de alegría porque su capitán lo había presentado como un compañero en lugar de un subordinado, Danitz fue más lento que los demás al actuar con nerviosismo. Groselle se rió.
Pasen, ¿vamos a luchar contra ese malvado dragón Blizzard en cualquier momento? Qué cálido y amigable. Pero ya sea el canon de las iglesias o los mitos de la ciudad de plata, los gigantes son criaturas extremadamente violentas que tienen un fuerte deseo de destrucción. Sí, todo es posible en un libro. Todo depende de si el autor puede hacer que todo fluya bien. Klein asintió levemente mientras seguía a Grosella hacia la espaciosa cueva. Cuando Edwina vio esto, se acercó al trío sin mostrar signos de comportamiento anormal. Como si estuviera guiando el camino, susurró. La historia que cuentan es un poco extraña. Lo mismo para su idioma. Independientemente del idioma que hablen, todos podemos entenderlo.